¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta, que ya saben que es su casa, este plató abierto, y hoy abierto al mundo de la literatura. Enseguida vamos a hablar de literatura, de un libro que se va a presentar esta semana aquí en Vigo. Casi al lado de la literatura está esa sección, ese Camiñar Vigo Bello, que tenemos cada jueves con Pedro Feijóo, pero antes vamos a hablar de otro libro, en este caso de Carlos Núñez, La Hermandad de los Celtas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María? Bienvenido, bien hermanado. Un libro en el que Carlos Núñez también repasa parte de su historia, porque lo que repasa es parte de la música celta y de su origen. 3 años, Carlos, que te ha llevado este proyecto. Cuéntame tú cuál es el resultado. Oh, imagínate, estando en mi casa en Vigo durante 3 años, al teléfono, continuamente en contacto con investigadores, muchos arqueólogos, musicólogos, lingüistas, pero bueno, desde aquí me fui moviendo, no dejamos de hacer esos 100 conciertos al año que hacemos siempre, pero es cierto que fue titánico. He querido estar con los grandes maestros y saber la verdad, ¿no? Estas preguntas de, a ver, gran arqueólogo Barry Cunliffe, por ejemplo, que está en Oxford, a ver, en Vigo, en Galicia, ¿hubo celtas, sí o no? ¿En la península ibérica hubo celtas, sí o no? Y bueno, las respuestas han sido todas ellas positivas. Es más, tenemos aquí las lenguas celtas más antiguas que se conservan en todo el mundo. O sea, de pronto tenemos una marca que funciona, ¿no? La música celta, eso lleva mucho tiempo funcionando. Es como lo del Camino de Santiago está muy bien, pero atención, la conexión celta, y una ciudad como Vigo además, que tiene el mar, que tuvo un festival celta ya desde los años 60, yo nací aquí, pues es una vía maravillosa para hacer llegar todas estas músicas al resto del mundo. Yo se lo decía antes a Carlos Núñez, que hablábamos un ratito también para los informativos de Localia Televigo, y bueno, cuando hablamos de celtas aquí en Galicia muchas veces parece que hablamos de mitos. Hacía falta recopilarlo todo en un libro para convertirlo en historia. Bueno, sobre todo, yo es que quería saber la verdad, o sea, quería estar con los grandes expertos, eso, los arqueólogos allí británicos, pues que dicen, por ejemplo, que las lenguas celtas, muchos de ellos están convencidos de que nacieron en la península, ¿no? Que esto estaba conectado por mar. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que tenemos tantas cosas en común, ¿no? Con las islas británicas, con toda la franja atlántica celta, pero es que ahora ya nos lo dicen los arqueólogos, los lingüistas. Sí, efectivamente, todo esto estuvo activo desde hace miles de años, y por esa razón hoy, a día de hoy, por ejemplo, encontramos que músicas como el pop británico o el rock de Estados Unidos, por ejemplo, tienen raíces y tienen sistemas musicales que estaban activos, por ejemplo, en las liras de los celtas. ¿Dónde encontramos esas liras? Pues, por ejemplo, hace un año se ha encontrado muy cerquita de Vigo, en un petroglifo, allí al norte de Portugal, una lira en un petroglifo atlántico de hace 3000 años. Esas liras que iban muchas veces en piedras al lado de esas lenguas celtas ya relacionaban música, literatura, canción. Es potentísimo. O sea, ¿qué música nos permite estar hablando de más de 3000 años de historia? La música clásica tiene un par de siglos, el flamenco un siglo. Es una cosa muy, yo creo que con muchas posibilidades de cara al futuro. Me da mucha pena que tengamos que estar, parece que justificándonos, ¿verdad?, para hacer música celta. Yo creo que habría muchísimas cosas que hacer. Es la mejor marca posible para exportar Galicia, y una ciudad como Vigo, no me cabe dudas. Hacía referencia al rock británico, por ejemplo, que es bueno, de los estilos musicales que defiendes con esos orígenes en la música celta. ¿Qué pasa con el rock español? Pues el rock español es un gran misterio, efectivamente. El rock español tira más hacia la opereta, hacia la zarzuela, la música de la guitarra. Es como, lo decimos en el libro, es como si hubiese una diagonal en la península ibérica que partiese de Cádiz, de la Andalucía atlántica, allí donde ahora nos están vendiendo, desde Málaga, nos están vendiendo sus dólmenes, que ya son patrimonio de la humanidad, los dólmenes de Málaga. Bueno, pues desde aquella zona trazamos una diagonal que vaya hacia los Pirineos, pero que tome también Cataluña y las Baleares. Bien, el norte de esa diagonal es el mundo de la gaita y sus amigos, las músicas celtas, las lenguas celtas, y del sur de esa diagonal está el reino de la guitarra, el flamenco, etcétera, etcétera. ¿Y quién está en el centro? Madrid. Entonces yo creo que Madrid es una ciudad muy importante porque está ahí en ese balance entre las dos energías, el Atlántico y el Mediterráneo, y como decimos en el libro, desde los años 80 Madrid un poco ha desconectado de su norte.
y estamos viendo hoy los resultados, con lo de Cataluña, por ejemplo. Yo creo que es muy importante que Madrid vuelva a ser esa capital que sea el network entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y ahí tiene que estar Galicia, porque Galicia ha sido pionera de todo el movimiento del celtismo en toda España. Ahora vuelvo al libro, a la historia y ese Atlántico que también llevó sonidos celtas a lo largo del mundo, pero antes a esas referencias a división peninsular que hacías, que yo creo que sirve para la península ibérica en general, no solo para España, sino también para Portugal. Decías que los malagueños ahora nos meten dólmenes, pero por algún motivo ellos tienen mucho mejor marketing que nosotros, porque quizá han sabido vender ellos mejor la guitarra de lo que nosotros hemos sabido vender la gaita. Es fascinante, o sea, cuando estás en Málaga te cuentan allí, no, es que ya venían los británicos desde el siglo XIX y querían ver el templo druida de Málaga, allí en Antequera, o sea, y en cambio, pues a veces llegan esos mismos británicos a día de hoy, por ejemplo, a Vigo, y se les vende las cánticas de Martin Kodax, por ejemplo, se les vende nuestra historia. Vigo, según nos dicen los arqueólogos, tiene el castro, se conoce un 0,01% del castro. En el castro de Vigo parece que hay pero miles, cientos de casitas. Es un castro celta poderosísimo, de los más grandes que había en Galicia. Entonces esas cosas no se conocen, no se explota. Parece como si quisiésemos, bueno, y de hecho muchas empresas gallegas pues venden cerveza o bueno, productos gallegos en otros países a ritmo de jazz o de música indie. Bueno, yo no sé si es el camino indicado. Tú cuando vas a Dublín, y Irlanda tiene muchos turistas, créeme. Los irlandeses saben muy bien lo que tienen que vender. Lo tienen clarísimo. Y Escocia también. Ojalá Galicia, ojalá Vigo despierte y se dé cuenta de que el Camino de Santiago es una muy buena marca, pero la marca celta es universal y sería una pena que la dejásemos caer. Pues dos a exportar, que hacías referencia a Irlanda, nosotros le vendimos la gaita a ellos, al parecer, según algunas conclusiones que sacas también en este libro. Es maravilloso. Fíjate, si el British Museum nos está diciendo las lenguas celtas llegaron desde la península a las Islas Británicas, si los escoceses nos están diciendo la gaita llegó desde Galicia hasta Escocia, en el siglo XIV, siglo XV, nos están situando en el centro de todo ese movimiento. O sea, yo cuando fui a tocar a Estados Unidos por primera vez, allí en el Carnegie Hall, con mis maestros los Chieftains, de pronto con The Who, con Alice Cooper, Pearl Jam, Spin Doctors, Bob Dylan, otro día, los Rolling Stones cantando en irlandés con los Chieftains, y yo no noté para nada, o sea, noté mucho respeto y hasta les estaba encantando todo aquello. Aquel instrumento que yo llevaba en las manos, la gaita, sobre todo la forma de entender la gaita que tenemos en Vigo. En Vigo siempre hubo una forma especial de entender la música gallega. Yo creo que en Vigo, por esto de que era una ciudad industrial, aquí se supo hacer que las cosas funcionasen per se, ¿no? Y yo creo que los gaiteros de Vigo siempre tuvieron una energía especial. Bueno, pues al llegar allí a América, los rockeros americanos veían que aquello era parte de lo suyo. Yo no era un flamenco que llegaba con músicas exóticas. Y me dijeron, Carlos is the Jimi Hendrix of the pipes. Con lo cual, no dejemos toda esa parte que nos une a todo el mundo atlántico, que es una salida maravillosa, explotemos todo esto. Y bueno, pues si no despierta Galicia y si no despierta de Vigo, otras ciudades y otras partes de España lo van a hacer, como estamos viendo. El interior de España está despertando, mucha gente ya está dejando Madrid, gente joven que se van a vivir al campo, Madrid es muy caro, Barcelona es carísimo también. Entonces está habiendo una población ahora poco a poco, el interior está despertando y la marca celta, ojo, no es exclusiva de Galicia. Si Galicia no está ahí en la proa del barco, otros van a tomar esa marca. No nos despistemos. Vigo, por ejemplo, que ha tenido las cantigas de Martin Kodax aquí durante 6 meses, las trajo a la universidad. ¿Tú has aprendido a cantar una cantiga de Martin Kodax? Bueno, yo no he aprendido, Carlos, has preguntado a muy buena persona a cantar absolutamente nada. ¿Alguno de los espectadores ha aprendido a cantar una cantiga? ¿Conocéis alguna cantiga de Martin Kodax? Son como las 4 estaciones de Vivaldi para el barroco. Son música universal. Es un lujo que no se haya puesto de acuerdo la gente para apoyar eso. Me parece imperdonable. Es peor todavía porque la verdad es que pude haberlo sacado, no sabía que iba a acabar por estos derroteros la conversación, pero nosotros cuando llegó la exposición a Vigo, o poco antes de inaugurar la exposición, salimos a la calle y hicimos una encuesta para saber qué conocíamos, qué sabíamos de Martin Kodax, de las cantigas o en general de esa época.
muy poca gente supo responder la mínima parte que te esperarías, como mínimo aquello que estudiábamos en los libros de texto. Pues te voy a decir una cosa, Ana. Yo le regalé las cantigas de Martin Kodax a rockeros americanos, las grabé con grandes de la música brasileira, Milton Nascimento, Chico Buarque, etc. Incluso a Julio Iglesias, y estaba dispuesto a cantar una de las cantigas de Martin Kodax, Julio Iglesias. Tú fíjate, es música universal y sigue ahí desconocida. Hay que cambiar, hay que despertar, insisto, si no, van a llegar de Málaga y nos van a vender los dólmenes y los castros, como saben hacer. Ahora que, ya que hablamos de exposiciones y ya que nos van a cobrar por ello, en algún lugar no muy lejos donde podemos ver algunos de esos instrumentos celtas, porque siempre identificamos la gaita, pero hay muchos más, los podemos aprender también a través de ese libro, es en el Pórtico La de la Gloria, que de repente además ahora encontramos policromado. Es fascinante. El pórtico siempre teníamos esa visión pues, más mediterránea, ¿no? Por ejemplo, el instrumento que está en el centro del pórtico, el organistrum, esa especie de zanfoña gigante, se conocía bien la parte mediterránea, la parte cristiana, ¿no? Que, con esos símbolos que parece la Trinidad. Pero en cambio, el otro lado del instrumento, que es la parte pues, más pagana, más celta, con esos entrelazados, que son iguales que los de Escocia y los de Irlanda, nadie los había estudiado. Resulta que el Pórtico de la Gloria tiene las rotas célticas, las arpas. La semana pasada estuvo Alan Stivell aquí en Vigo, conmigo, tocando esas arpas del pórtico. Efectivamente, la Edad Media, el propio nombre del románico, que se le llama románico, hay gente que ya opina que pues, no tiene por qué llamársele románico. ¿Por qué no llamarle una transición, ¿no? En el fondo es el arte celta antiguo que se cristianizó. Aquí no hubo rupturas. Es que en el fondo Galicia y el Atlántico, nosotros tenemos una forma de ver la vida y tenemos una filosofía de la vida y tú lo ves en ese románico que nos gusta el misterio, nos gusta que el realismo no sea excesivo, ¿verdad? Nos gusta terminar la obra de arte en nuestra cabeza. Entonces, el pórtico, efectivamente, también tiene esos elementos celtas. El propio Santiago está basado, como se ve en el libro, en historias que ya estaban en funcionamiento. También había Santiagos en Irlanda, en Bretaña. O sea, esto era un fenómeno atlántico, todo esto estaba en contacto. Y bueno, insisto que el libro tiene casi 600 páginas, pero he intentado hacerlo muy facilito. Aunque tiene las conclusiones de los grandes expertos, de la gente que sabe de todo esto, pero simplemente siguiendo las negrillas, los epígrafes, la gente ya va a ver. Bueno, no hace falta ni seguirlos, porque además en el libro nos encontramos la historia, nuestra historia, y muchas veces nos sentimos identificados porque tú hablas en primera persona en muchas ocasiones y vemos también cómo te ha llevado los investigadores a esas conclusiones, de manera que es una manera de seguir contigo un viaje, yo me imagino que de un libro que te hubiera gustado haber tenido escrito y que como nadie lo había escrito por ti, de repente bueno, pues tuviste que llegar tú a estas páginas. Seguramente era necesario pasar 20 años de proceso, de experiencias, y 3 años como estuve encerrado escribiéndolo. Sabes que cuando hagamos la presentación en Vigo, que será el día 18, en la Casa del Libro, un jueves a las 7:30 de la tarde, ahí vamos a poder compartir con la gente fotos impresionantes que me han dado los arqueólogos, documentos visuales que a la gente le va a impresionar. Por eso, bueno, invitaros a esa presentación el día 18 en Vigo, y también vamos a dar concierto de Navidad. No podría faltar nuestro concierto de la víspera de Nochebuena, el 23 en Vigo, en el García Barbón. Bueno, pues ese concierto que está dentro de la gira también de presentación de este libro, La Hermandad de los Celtas, y sobre todo esa presentación, nos vemos nada en unos días, el día 18 en la Casa del Libro a las 7:30 de la tarde. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Ana. Y ustedes no se me muevan de ahí porque enseguida continuamos. Lo primero que vamos a hacer es camiñar o Vigo Bello. No principio foi a sombra, ata que... O mercado máis antigo do que se ten constancia en Vigo é un mercado de verdura que se celebraba na Praza Bello das Cebolas, a mesma que hoxe se coñece como a Praza de Almeida. Do mesmo xeito, outros dos mercados máis antigos é o do peixe, que se celebraba originalmente nos soportais do Berbés e desde aí pasou a Praza da Princesa, que daquela aínda se chamaba da Lóndiga, e desde aí o mercado da Laxe, onde hoxe se levanta o edificio do Hotel Bahía. E xa que falamos da Porta do Sol, da Praza da Princesa, na Porta do Sol, o seu carón, era onde se celebraba o Mercado da Froita, onde agora se levanta o edificio Simeón. E do mesmo xeito,
aínda que pola parte de fora, se vos fixades en algunha documentación da época, a Porta do Sol aparece referida como a Porta dos Porcos. Eso é porque pola banda de fora das murallas, ao outro lado da Porta do Sol, era onde se celebraba o mercado deste animal. O mesmo mercado que co tempo acabaría levándose un pouco máis abaixo á Porta da Gamboa. E xa que volvemos falar da Porta da Gamboa, sabede que aí era onde se celebraba antigamente o mercado do pan. Así que, para todos os que pensades que isto dos grandes hipermercados e as grandes superficies é un invento francés que non chegou a Vigo ata os anos 80 do pasado século, sabede que diso nada. En realidade, Vigo foi, todo el ao longo da súa historia, unha grande superficie. El próximo jueves seguiremos caminando el Vigo Bello, pero antes os decía, quiero hablar de un libro de O meu nome é ninguén. No principio foi a sombra, ata que Deus dixo, fágase o sufrimento, e todo comenzou. Non era habitual oír o pranto dun neno na monótona quietude da sacristía, pero o que resultaba insólito era que o salauco brotase, sofocado, tras o moble pechado das casulas. O arcanxo que presidía a anunciación do retablo lateral parecía ollar anoxado cara ao lugar de procedencia do ruído a través da fenda entreaberta da porta do cuarto. No seu cello engurrado podíase intuir un reproche, como se lle molestase a irreverencia casi sacrílega dos queixumes e dos golpes. O neno seguiu xemendo e rabuñando a fechadura durante un tempo semellante para ela a eternidade, ata que unha tose bella e familiar lle xeou o pranto na gorsa. Detrás da tose chegou un lento arrastrar de pés, o ruído mecánico dunha chave grande na porta do armario e aquela voz afrautada que xamais sería capaz de borrar da fragua da súa memoria inmatura de rapaz. Pero, Cordeiro de Deus, non armes tanto balbordo. Ante os seus ollos materializouse o dono da voz e do cheirume, un home grosso, duns 50 anos e nariz varicoso, vestido cunha camisa gris de manga curta e un pantalón inzado de manchas. Tan só o colariño de crego tentaba dar noticia aparente da súa dignidade. O neno retrocedeu ata que as súas costas bateron coa parede traseira do moble, quedando casi oculto entre as estolas dun branco purísimo do estante inferior. A porta estaba aberta, pero non podía fuxir porque o corpo do sacerdote ocupaba todo o ancho do armario. Que tal, Cordeiriño? Só pensaches mellor. A pesar do atraso mental que encabezaba o seu certificado de minusvalía, o neno sabía perfectamente o que ia ocorrer a continuación. Tamén sabía que non tiña escapatoria, e aínda que non era capaz de apreciar todos os matices, era plenamente consciente da dor, da vexación, a humillante profanación do seu pequeno corpo, o rachón irreparable do seu xa desfavorecido intelecto, a dobre aldrase por idade e naturaleza, o baldón para sempre, como unha condena perpetua, a dolorosa traba emocional en forma de paradoxal culpa. Un suma e segue para quen xa nacera cunha boa provisión de lastres. Da súa boca entreaberta empezou a caer unha baba transparente e acuosa, o tempo, como se ambos os fluxos tivesen unha mesma orixe, e tal vez en certo xeito así fose, na súa entreperna empezou a formarse unha gran mancha amarela, húmida e quente. Non era a primeira vez, nin sería a última. Manuel Esteban, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Me pasou cando lín, me pasa agora o escoitalo na voz de Miguel Ángel Álvarez. É tremendo este primeiro capítulo, son únicamente 2 páxinas que, sinceramente, te deixan co corazón na gorxa, nen sequera co estómago, te deixan con ganas de ler, agradecín moito que a terceira páxina cambiase ese ton, aínda que seguise tras esa pista. Sí, eu digo que isto é novela negra branca. Efectivamente, arranca a novela cun anzol pretendendo captar a atención do lector, plantexando o tema de partida da... E canto podes dicir en tan poucas palabras. Ben, pero sí, despois efectivamente cambia un pouco o ton, non pretendo seguir, digamos, por esa vía, non? Do morbo, quero decir. Unha historia
Creo que xa dixemos o título. O meu nome é Ninguén, no que eu odio resumir libros, sempre prefiro que o faga o autor por non meter a pata, por non dicir máis da conta. Eu simplemente vou introducir na que nos encontramos a un persoaxe, o Inspector Manso, o que xa que coñecíamos da túa primeira novela, desa novela que gañaba os premios Xerais no ano 2016, e parece ser que lle querías dar moita máis vida e menos mal, porque vemos a un Inspector Manso, pois non sei, máis crecido como personaxe incluso. Sí, tampouco eu o tiña claro cando construín o personaxe para a primeira novela. Daquela era unha excusa para falar de outras cousas, agora tamén, pero recibín moito feedback, moito retorno por parte de moito lector que manifestaba o seu interese por ese personaxe que nacera, insisto, como unha excusa ou como unha ferramenta, pero que despertaba interese por el mesmo, non? Esa misantropía retranqueira de Manso sei que gustou. Eu mesmo decidín, entón, arremangarme, poñer mans a obra e tirar dese fío, ver quen era, de onde viña, quen era, e cara onde ia o inspector Carlos Manso. E a medida que contestaba as dúas primeiras preguntas, por certo, ia atopando a resposta a terceira, cara abaixo. Cal é o fío argumental desta novela? Arranca cunha investigación, arranca con dous puntos de partida. Por unha parte, unha investigación por parte deste inspector da Policía Nacional, do inspector Carlos Manso, dunha rede de pederastia, dunha rede de internet, e por outra parte, cun evento a nivel personal que a él lle trastorna e provoca que comece a esfragarse pola vida abaixo, porque ao final ese dobre camiño o que leva a novela, por unha parte esa investigación na que vai baixando cada vez máis abaixo nas vilezas da raza humana, claro, da raza humana, e por outra banda na súa propia desfeita personal. O meu nome é Ninguén é o título deste libro. Eu creo entrever nese título a esa persoa oculta que non ten nome, que quen dá a primeira pista, pero tamén quero entrever nel a todas esas persoas que non teñen nome, porque non as podemos nomear e que acaban sendo cifras tamén. Sí, efectivamente, hai unha doble relación do título co que ocorre na novela. Por unha parte, efectivamente, o título está tirado dunha cita da Odisea, na que o Cíclope Polifemo lle pregunta a Ulises cal é o teu nome, e a modo de, argallando unha pequena trampa para o Cíclope Polifemo, algo que semella a algo que despois ocorre no libro, Ulises contesta: o meu nome é Ninguén, e ninguén, chamanme miña nai, meu pai e os meus compañeiros todos. Pero en realidade, eso que explica parte da trama, fai referencia a dúas cousas máis. Por unha parte, efectivamente, aos Ninguén. É unha ira dos Mansos, como digo, construía o personaxe de Carlos Manso, escribín a novela como excusa para falar da discapacidade intelectual. Neste, se se quer, fago extensivo esa capa oculta, esa capa subterránea, a moitos máis Ninguén, a toda esa xente que non sale na foto, a toda esa xente que non mete os cóbados para triunfar, e de feito hai unhas reflexións que trufan a novela sobre o éxito, o fracaso, a morte. E por outra parte, aparte dese sentido do título, dos Ninguén, entendidos como toda esa xente que non sae na foto, por outra banda, tamén fai referencia a, como investiga unha rede en internet de pederastia, a este entroido ao que asistimos na sociedade moderna, no que ninguén é o que parece. Vamos, mediante o anonimato ou mediante os filtros que instalamos, non filtros físicos que tamén, sino outro tipo nas redes sociais, colgamos aquela faciana de nós máis bonita no Instagram, e olvidamos esa outra cara da nosa identidade que ten que ver, primeiro, coa relación cos demais, porque todo isto nos aílla, existe un componente de soidade tamén na figura do personaxe Carlos Manso, e por outra banda nos disfraza, é dicir, nos aílla a soidade e limita esa definición do que somos, porque o que somos se construe tamén en base a nosa relación cos demais. Desde ese punto de vista tamén fai referencia ao título a ese ninguén no que acabamos convertidos todos detrás deste disfraz.
Moitas veces vemos a literatura como entretenimento, a novela negra, por suposto, a vemos moitas veces con entretenimento. Neste libro acontece que ti queres correr máis que protagonista para intentar descifrar quen é o culpable das cousas que van sucedendo. Ves que me costa moito non desvelar según que argumentos. Ben, dito isto, inda que sexa entretenimento, non hai que esquecer nunca esos valores dos que ti estabas a falar agora, e tamén a linguaxe, quero dicir, non por ser un libro policíaco, deixa de ter eses párrafos fantásticos e maravillosos como os que acabábamos de escoitar fai un intre. Eu creo que no xénero policial hai un contrato implícito entre o autor e o lector. Nese contrato hai varias cláusulas innegociables. A primeira delas é o entretemento. Alguén que se achega a unha novela policial, novela negra ou subxénero policial, vai buscando de entrada entretemento. E eu, as reescrituras e relecturas que fago dos borradores son sempre con ese obxectivo o de captar a atención do lector, o de leválo da man, o de que lle resulte entretido. Entón hai unha vocación, digamos, nese sentido. De feito, cando construía a Ira, tamén para tiña eso moi claro, porque sei que hai temas dos que non é cómodo falar, ou non son a priori entretidos, ou, en algúns casos, mesmo son desagradables de abordar por parte do lector. E entón hai que envolvelos, digamos, de algún xeito, como di sempre Pedro Feijóo, non? Hai que envolvelos nese caramelo doce para que sexa, bueno, para que cheguen un pouco máis alá. Entón, esa é a primeira cláusula, a do entretemento. Pero é verdade, eu creo que os escritores, para min foi moi evidente no caso da Ira, neste tamén, pero creo que en xeral calquera novelista o que fai no fondo é construir cabalos de madeira, como Ulises, nos que van agochadas aquelas cousas que nos proen a nós por dentro, aínda que despois a nós se nos mida pola historia que argallamos para disfrazar eso que nos proe. Entón, está ese doble componente, por unha parte o entretemento, por outra parte, dentro da novela policial creo que hai digamos tamén unha certa cláusula de levantar acta das miserias da sociedade, ser en certo medido notario de todas estas miserias que ocorren. Manuel, de seguro que tiveno que ter preguntado en 2016 cando gañeches o Premio Xeral, entón non tiven oportunidade, fago agora que fai un médico escribindo literatura galega, gañando premios. A estas alturas ainda non o sei, onde non o teño moi claro. Como digo, a Ira naceu, o meu fillo maior ten síndrome de Down, isto é público, notorio, e cando empezaba a escribir a Ira, cando empezaba a construir o personaxe de Carlos Manso, estaba dándolle voz aos meus propios pensamentos, estaba xogando como fan os rapaces, como necos, ensaiando a vida, ou dándolle eu outro sentido, facendo eu unha especie de xogo. Empezou así, como un xogo. A medida que ia crecendo, que ia collendo, digamos, forma, e había que ir pechando ese armazón, e ia collendo forma de novela, collinlle un gusto tamén, máis alá desa, se se quer, función terapéutica, collinlle un gusto ao simple feito de escribir, de crear mundos, personaxes, de movelos, de facelos movelos ao meu xeito. Este libro xurde dese gusto atopado por crear mundos. Tamén xurde da insistencia, bendita insistencia de moito lector, xa te digo, preguntando por máis historias do inspector, que na primeira novela tiña pouco fondo, non se sabía moito del, porque, insisto, nacera como unha ferramenta e entón non explorei moito quen era Carlos Manso, pero que nesta tiña que crecer, tiñamos todos que saber... Que de feito crece. Tiñamos todos que saber quen era, non? Quen estaba aí detrás desa fachada, insisto, desaborida, mordaz. A última, antes de recomendar a presentación do libro que Ollo, vai ter lugar mañán en Vigo. O direi ben e ao final, logo de moito repetilo, o consigo. O primeiro libro recibía o Premio Xerais, o segundo, polo tanto, era obrigado, porque non te podes quedar aí escondido logo de ter un dos premios máis importantes da literatura galega. Que é o terceiro, en que estás traballando? Vou paso a paso, non teño moito tempo, teño familia, teño outro traballo, entón vamos paso a paso. De momento, a ver como vai. Non nos vas a deixar así, de todas formas. No, a miña intención, se todo vai ben, é seguir con Manso, porque gústame moitísimo e creo que todavía temos marxe para seguir con Manso, pero, en fin, veremos. Dicía que mañá venres, 5 de outubro, temos a presentación, o que non teño eu e Chuleta, Tiri, a hora, o lugar. Ás 8 en Cardabón.
Bueno, e vamos a coñecer moito máis sobre esta historia, como se escribiu, como se desenvolveu, a ver se vostedes teñen máis sorte en saber cal é o futuro do inspector Manso. Manuel Esteban, moitísimas grazas, de verdad, foi un placer. Gracias a ti, María. E a vostedes, o mesmo, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado do televisor. Mañán, máis un pico.